Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de clases en JavaScript, ¿ok? Hemos hablado de varios conceptos, hemos estudiado JavaScript desde la teoría de los lenguajes de programación, donde vemos qué paradigmas nos permite utilizar, sus principales características, si es dinámico, si es estático, si es compilado, si es interpretado, que en realidad es using time. Bueno, todos esos conceptos como a la luz de la teoría de los lenguajes de programación los estudiamos en un video. Hablamos un poco del tipo de datos objeto, hablamos de la cadena de propiedades. En videos anteriores, digamos, no tan relacionados, hablamos de Canvas, pero también tocamos JavaScript, hablamos de WebGL. Esto es un canal donde hablamos sobre todo de JavaScript, pero tocamos conceptos de programación en general, solo que hemos utilizado mucho JavaScript, en algunos ejemplos hemos utilizado C, pero hablamos de programación en general, así que si te interesa todo esto, no olvides suscribirte. A ver, JavaScript es un lenguaje de programación orientado a prototipos, como lo hemos hablado en otros videos. Tiene el mecanismo de prototype chain o cadena de prototipos para permitir la herencia. En realidad, más que una herencia, es una delegación de tareas, ¿sí? Pero también brinda un azúcar sintáctico para, para hablar de clases, ¿sí? Para acercarse un poco más a lo que es el orientado a objeto, ¿cierto? Orientado a clases en lenguajes como Java, como C++. Entonces, pues vale la pena aprenderlo ¿por qué? Porque primero que todo, ya vimos que aunque JavaScript utiliza el patrón constructor prototype para, para permitir la herencia. Digamos que esa azúcar sintáctica facilita mucho las cosas, ¿cierto? Porque aunque no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de un lenguaje orientado a prototipos, podemos hacer cosas como crear objetos eh, literales, ¿cierto? Objetos literales, mientras que en el orientado a objetos clásico, vamos a llamarlo el clásico, vamos a poder construir clases utilizando la palabra reservada class, ¿cierto? Que es ahí donde le damos, digamos, como esa figura, así, esa figura, ese template de nuestros objetos, ¿cierto? Digamos que nos permite la herencia de una manera más natural, más fácil. eh, entonces, a ver, otra cosa es que con el prototipo, con el prototyping o el orientado a prototipos, cada nivel de herencia es representado en sí por un objeto separado, ¿cierto? Y ellos están enlazados entre sí por un atributo que normalmente se llama proto, pero eso no está estandarizado, eso lo hablamos en un video anterior. Eso es lo que se conoce como la cadena de prototipos. Sí, más que herencia, es más como, en realidad es más como una delegación, porque ya sabemos que al hablar de una cadena de prototipos, cada vez que nosotros intentamos acceder a un atributo o un método, lo que hace JavaScript es buscarlo primero en el objeto en el que estamos llamando o estamos tratando de acceder, y luego lo busca de manera sucesiva en cada uno de los prototipos de ahí para arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, es como una delegación, y si lo encuentra por ejemplo en el padre, en el prototipo del padre, es decir, en su abuelo, pues se le delega esa tarea, llamamos ese método, pero sobre ese objeto que es el abuelo pues del padre. Entonces se habla más bien de una delegación más que de una herencia, porque por ejemplo en Java sí tenemos ese objeto con esos métodos, con esos atributos de la clase de su padre, de su abuelo. Entonces es diferente, sí, es diferente. Entonces en Java, digamos en el ejemplo, en la manera clásica de definir clases, es más fácil, ¿cierto? Es mucho más fácil utilizar de características de orientado a objetos, aunque sea súper sintáctico, no importa, sigue siendo más fácil, hace más legible el código, ¿cierto? Eh, Eso no desacredita pues el entender cómo funciona la cadena de prototipos, porque pues así funciona en realidad por debajo de cuerda.
Eh, eso viene como una, a ver, hay que entenderlo más bien es como una forma de definir la cadena de prototipos de una manera mucho más fácil y permite la encapsulación, ¿cierto? De una manera más fácil. Ya vamos a ver, la encapsulación es un concepto orientado a objetos que es los atributos, lo ideal es que sean privados, que yo no los pueda modificar desde, digamos, con objetos externos o desde partes externas de la clase, sino que yo tengo que brindar métodos o interfaces que modifiquen estos atributos y la clase sea responsable de modificar estos atributos de una manera correcta. Entonces esto hace el código más escalable, más legible, más testeable. eh, y en JavaScript, pues para hacer eso con el patrón que les mostré en el video anterior, de constructor prototipo, es más difícil. Necesitamos un concepto que es la clausura para poder lograr el encapsulamiento, el poder lograr que un atributo sea privado. Aquí es mucho más fácil, ya lo vamos a ver en código. Entonces esa es el porqué, es una motivación del por qué debemos aprender. Entonces logramos métodos, logramos, digamos, implementar conceptos muy fácilmente como la herencia. ¿Sí? La herencia, les voy a decir que la herencia simplemente es heredar de una clase, ¿cierto? El ejemplo que hemos venido utilizando es la clase person, y tenemos por ejemplo el estudiante, tenemos el profesor, esos también son personas, o sea que pueden heredar el nombre o todos los atributos de la clase person sin necesidad de estar repitiendo código por cada uno de los objetos o clases. ¿Listo? El polimorfismo no es lo mismo, por ejemplo, si queremos que la clase profesor se va a presentar de una manera diciendo algo diferente a lo que dice un estudiante. Entonces nos permite modificar ese método, aunque se llama igual en la clase estudiante que en la clase profesor. El método greeting o el método saludar se va a comportar de manera diferente, y eso se llama polimorfismo, ¿sí? Tener, digamos, dos métodos con el mismo nombre pero que se comportan de manera diferente. Eso es polimorfismo y son conceptos o características claves del orientado a objetos. Tenemos la encapsulación. Normalmente en los lenguajes como JavaScript, que no permitía hablar de atributos privados, no había una encapsulación. Que es eso? Digamos como impedir que un ente externo ingrese o modifique o lea nuestros atributos. Eso lo que se hacía era utilizar como convenciones, y los nombres de esos atributos comenzaban con un underscore o un guión bajo para evitar o para decirle a los otros programadores: ve, no deberías de estar accediendo a este atributo o a este método porque pues está mal. Entonces ya eso no es necesario, sino que utilizamos ahora sí eh, atributos y métodos privados, que también pueden haber métodos privados. Por defecto es público, o sea que no es necesario que lo escribamos. El protected todavía no está soportado, no es como que, bueno, vamos a utilizar el privado, simplemente tengo que colocar un numeral antes del nombre de la variable. No hay uno así para el protected. Ahí, por ahí encontré un mecanismo, una forma de hacerlo, pero digamos que no es... A ver, el protected, la diferencia entre el protected y el privado es que el protected permite el acceso solamente a objetos que son hijos, ¿cierto? Que son sí, que son hijos de esa clase padre con ese atributo que está protegido. Entonces los hijos de esa clase padre con ese atributo protegido pueden modificar y pueden leer ese atributo, pero no lo pueden hacer objetos externos que no son hijos de esa clase padre. Entonces, digamos que da un poquito más de flexibilidad en cuanto a al encapsular o al proteger esos datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos sacar provecho de todo esto en JavaScript? Pues ahí está la palabra reservada class. Lo utilizamos para crear objetos en JavaScript. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Normalmente una clase tiene una lista de atributos. No es obligatorio porque con el constructor, ahorita vamos a ver, podemos definir estos atributos una sola vez en el constructor, pero si es una buena práctica de programación para hacer el código más legible, listar los atributos en la clase. Tenemos un constructor que es un método, en realidad un método especial. La clase también tiene métodos, y tiene un constructor que es un método especial que se encarga de setear el valor, digamos, inicial de los objetos
de esa clase, ¿listo? Para crear un objeto se utiliza la palabra reservada new y cada vez que, así como cuando utilizamos el patrón constructor, el patrón constructor prototipo, podemos bindear, ¿cierto? O enlazar. Lo primero que se hace es crear un objeto vacío, se enlaza al objeto div, se corre el código que sale en ese constructor, se retorna un objeto, ese nuevo objeto, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Y también tenemos la palabra reservada extends, que es para heredar. Y también tenemos una palabra reservada, un método especial que es super, que se encarga de pasar, digamos, los atributos, los parámetros que requiere el constructor de nuestra clase padre. Entonces todo eso lo vamos a ver en código. Vamos a abrir un momentico nuestro editor de texto. Entonces lo primero que yo quiero hacer es crear una clase. Vamos a hacer prácticamente el mismo ejemplo que hicimos en la clase anterior, pero utilizando este azúcar sintáctica. Vamos a guardarlo para aprovechar la ayuda de, del editor de texto, que sepa que es JavaScript. Entonces lo primero que quiero hacer es listar los atributos de mi clase person. Pueden ver, tiene un nombre, una edad y un hobby. Esto simplemente es porque quiero utilizar digamos una nomenclatura en mi código. Quiero decir que todos los que empiecen por este underscore son protected, porque no lo soporta JavaScript como privado. Ya si yo le coloco este numeral, ya JavaScript sabe que ese método es privado y no me va a permitir hacer desde afuera. Y este método es público porque no tiene nada, ¿cierto? Entonces voy a crear el primer método especial, que es el constructor. Recibe como un parámetro un nombre, ¿cierto? Un age, pero le vamos a colocar un valor por defecto que es 0. Vamos a copiar eso rápido. Bueno, tiene un género, y lo que les quería mostrar con este ejemplo aquí es que el género, aunque no está listado aquí, al yo hacer this.gender, este constructor ya está creando este atributo gender en esta clase person, ¿listo? Pero es una buena práctica de programación listarlo aquí. Solamente que no lo hago es para mostrarles que se puede hacer también de esa manera. Y quiero darle un valor por defecto al hobby. Tiene un método que se llama introduce self. Estamos utilizando los templates literales. También podemos tener métodos privados. Todo este código está, recuerden, en mi canal de GitHub. Mi cuenta de GitHub es público. Pueden acceder a él. Y lo que recomendaba es que copien el código ustedes mismos, porque el código entra por los dedos. Entonces miren, este es un poquito complejo de explicar, pero es lo mejor. Y es que es como un truco para demostrar que un atributo es privado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos algo que en JavaScript se conoce como un getter. Este método getter, cada vez que intenta acceder a hobby, ¿cierto? O sea, se llama, en realidad el método, el atributo se llama hobby. Pero como yo le estoy colocando este underscore, digamos que las personas no van a poder acceder, van a intentar acceder a hobby, porque ese es el getter que yo estoy definiendo sin el underscore, ¿cierto? Pero nunca defino un setter. Normalmente cuando yo defino un getter, yo tengo que definir un setter para que las personas puedan accederle, darle un valor. Entonces se recibe como el parámetro value, y lo que hace normalmente es asignarle, en este caso sería algo así, hobby, como valor de value, pero no le doy un hobby porque eh, no le doy porque lo que quiero es simplemente que lo puedan leer, ¿cierto? Desde afuera, pero no lo puedan
modificar, ok. Eso es, eso es, de hecho esto debería ser privado para que solamente los objetos, digamos hijos de nuestra clase person puedan modificarlo, pero bueno, ya hablamos de él. Entonces tenemos nuestra clase person, ahí les expliqué qué es cada una de las cosas. Vamos a crear un objeto de él, lo hacemos también utilizando la palabra reservada new, en este caso la vamos a hacer yo, ¿cierto? Y podemos hacer una prueba, vamos a ver si tenemos errores por allí, vamos a intentar correr este código, volvemos aquí a nuestra consola y vamos a utilizar a node, nuestra opción se llama j.js, ¿no? Ajá. Lo corremos, hi, I'm yo, listo, está bien. Entonces estamos llamando introduce self. Si yo intento llamar a some private method no voy a poder porque es privado, ¿cierto? Vamos a mostrarles de un console.log de algo que sea privado. ¿Qué pasa? John.h, eso me da un error de sintaxis. Entonces JavaScript protegiendo esos métodos, un error de sintaxis porque es privado, ¿cierto? Entonces no puedo acceder a métodos privados, ya tenemos encapsulación en JavaScript. También pasaría lo mismo si intento acceder al método, ¿cierto? Trato de llamarlo desde afuera, ahí está el error, listo. Entonces tenemos la encapsulación. Si yo intento hacer algo como John.hobby, ¿cierto? Porque hobby es protegido, no puedo hacer de afuera, y le digo por ejemplo play soccer y luego trato de hacer algo como console.log john.hobby. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que el valor por defecto era music, sigue siendo music, no lo estoy editando, eso es un truco si ven, porque en realidad lo tengo con un underscore porque es protected. Si lo puedo modificar desde adentro de la clase, ¿cierto? Lo puedo modificar desde adentro de la clase, pero no lo puedo hacer desde afuera, y lo puedo hacer con los hijos que lo heredan también, porque podría hacer algo como this punto y utilizar el underscore cada vez que esté dentro de un hijo que es que hereda, ¿cierto? Que hereda con el this.hobby, que hereda de la clase person. Eso es como lo más similar que tenemos a protected. Como les digo, eso no está soportado por JavaScript, es simplemente un truquito que les quería mostrar. Listo. Otra cosa que también es importante es que yo puedo quitar este constructor. Los constructores son opcionales, JavaScript nos crea un constructor por defecto sin necesidad de cada uno de estos parámetros. Importante tener eso en cuenta. También existe la herencia, ¿cierto? La herencia en JavaScript, podríamos en la clase programa, que al final somos personas, aunque no lo crean, heredad de person, ¿cierto? Y digamos que tengo una lista de lenguajes de programación, un constructor con el name de ese programador y una lista de lenguajes. Lamentablemente no tenemos tipos en JavaScript, así que toca hacerlo así. Lo primero que tenemos que hacer siempre es llamar a super y pasarle los parámetros que necesita. Entonces por defecto, digamos que age ya tiene un valor por defecto, gender no necesita un valor, hobby tiene un valor por defecto y name es lo que le hemos estado pasando. Después puedo llamar ese constructor del padre llamando la palabra, utilizando la palabra reservada super, ¿cierto? Importante eso. Y vamos a hacerle que this.languages. Utilizamos el numeral porque es un método privado, va a tomar el valor de languages, que es lo que le estamos pasando aquí en el constructor. Y va a tener también, vamos a hacer algo que llamarlo esto es lo que estábamos hablando ahorita de un comentario de override, o eso es como shadow, como sí, sobreescribir, eso es polimorfismo. El mismo método introduce self se va a compartir de una manera diferente si lo llamamos desde programador así lo llamamos desde la clase person, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí hello world porque yo soy programador, no saluda como una persona normal, simplemente dice hello world, my name is, y llamamos aquí, utilizamos como un literal object para concatenar
utilizamos entonces yo puedo hacer un this.name, aunque no esté definido aquí explícitamente el programa, si lo está en person, ok. This is my name, and I am a programmer. Listo, digámoslo así, sencillito para entender qué es lo que estamos haciendo. Vamos a probarlo, que no tengamos ningún error. A programa, tenemos el valor de new programa, como recibe como parámetro un nombre y recibe como parámetro una lista de lenguajes de programación, ¿cierto? Digamos que utiliza JS, TypeScript, C, también nos gusta bastante C++ también. PHP no nos gusta, pero nos dio plática un rato, y Java también. Java sí me gusta mucho. Bueno, ya dejémoslo ahí. Y bueno, esos son los lenguajes. Entonces, a programmer punto introduce vemos que se introduzca. Vamos a ver si tenemos algún error de sintaxis. No podemos tener un error lógico en este código tan fácil. Tenemos un error de sintaxis. Estamos intentando acceder a lenguajes. ¿Dónde? Ok, lo escribí mal. Es language aquí. Vamos a ver. No tenemos errores lógicos, pero sí tenemos errores de sintaxis. Hello world, my name is Joe. Listo. Ahí les mostré varios conceptos con este ejemplo que ya habíamos visto en la teoría. Por eso no me detengo mucho pues como a explicar eso. Pero sí quiero explicar algo muy interesante, muy chévere. Y es, bueno, ya sabemos que tenemos encapsulamiento fácilmente utilizando clases, pero ¿cómo lo haríamos si quisiéramos utilizar el patrón prototipo constructor y tener métodos privados? A eso nos tocaría utilizar algo que llama el método de clausura. Y como les decía en un video anterior, una clausura no es más que una función o un objeto, ¿cierto?, que está dentro de una clase más grande, enlazado a ese método o función más grande, sea el scope de esa función más grande. Vamos a verlo con código para que sea más fácil. Vamos a crear un constructor llamado myConstructor, y myConstructor tiene, no sé, a private attribute. Lo podemos definir aquí, ¿cierto? Es un constructor, y lo que hace eso es this.private attribute. Toma el valor de private attribute porque es un constructor. Listo, vamos a setearle los métodos, pero este constructor lo que le toma es un objeto que tiene unos métodos que es para poder acceder a ese método privado, private attribute, ¿cierto? Y también tiene un setter para poder delimitar, set private attribute, recibe un value, y lo que hace es this. Sí, no es necesario this porque lo que él hace es primero trata de acceder aquí, no lo encuentra en ese scope, y se va al scope que tiene enlazado la función que la está encapsulando, y lo busca y lo va a encontrar aquí, private attribute, ¿cierto? Private attribute va a tomar el valor de value. Perfecto. Bueno, entonces vamos a utilizar esa clausura, ese constructor. Le damos un objeto de la clase myConstructor y hacemos como parámetro un valor cualquiera, digamos de 3000. Si yo intento hacer algo como console.log a constructor, ¿cierto?, punto private attribute, eso debería darme un error. Vamos a ver, verificamos que no tenemos error de sintaxis, ejecutamos, set private attribute, dice inesperado identifier. Aquí falta una coma. Recordemos que esto es un objeto literal, la importancia de manejar bien los objetos, saber cómo funcionan. Lo vamos a ejecutar, y undefined. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer un método que no existe en este constructor, sino que en realidad existe es en el scope grande, el scope de la clase que está enlazada a esta clausura. Listo. Entonces, digamos, si yo quisiera poder acceder a eso, lo que tendría que hacer es hacer desde adentro de mi objeto. Para eso yo creo un método que se llama getPrivateAttribute. Este getPrivateAttribute sí tiene acceso a esta variable privada. Ahí deberíamos de ver el valor. Ahí está, 3000, y así creamos
atributo privado, ¿sí? Utilizamos la encapsulación en, eh, en JavaScript utilizando el patrón constructor prototipo, ¿cierto? Utilizando clausuras. Y eso es todo. También lo podríamos setear si quisiéramos y luego poder acceder a él, ¿cierto? Y eso es todo. Y podríamos crear otro a constructor 2, por ejemplo, con otro valor, y este a constructor 1, el que habíamos creado al principio, sigue teniendo su propio valor. Y así es como, digamos, de cierta manera podemos utilizar el orientado a objetos solamente utilizando clausuras, utilizando funciones. Entonces ese era el video para hoy, ese es el video de hoy. Gracias por verlo, gracias por apoyarme. Por favor suscríbanse, denle like, estudienlo, son conceptos muy importantes, muy importantes. Entonces hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo video.